¿Qué es la planeación global de la producción? El día de hoy en este video vamos a hablar sobre qué es una planeación global de la producción, cómo se calcula, qué es, todas las generalidades acerca de la planeación global de la producción, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué es primero su definición. Entonces, ¿qué es la planeación global de la producción? Es el proceso de definir qué, cuánto y cuándo producir para satisfacer la demanda del mercado utilizando adecuadamente los recursos de la empresa. Cuando definimos qué, estamos hablando de productos, ¿cierto? ¿Qué productos yo voy a hacer? ¿Cuántos de esos productos voy a hacer y qué día o qué tiempo los voy a hacer o cuándo los voy a hacer, ¿cierto? Para satisfacer esa demanda del mercado, ¿cierto? Suponiendo que, por ejemplo, voy a producir una lavadora, tengo que saber qué tipo de lavadora voy a producir, cuántas lavadoras voy a producir y cuándo las voy a producir para satisfacer la demanda del mercado, que en este caso son familias, ¿cierto? Y tengo que tener en cuenta siempre recursos de la empresa. ¿Por qué? Porque no son limitados. Los recursos de la empresa no son limitados. Son limitados, perdón. Entonces hay que tener en cuenta la limitación de los recursos de la empresa. ¿Para qué se hace la planeación global de la producción? Cuando planeamos la producción, la hacemos para satisfacer la demanda del mercado, ¿cierto? Para usar eficientemente los recursos disponibles, es decir, para no desperdiciar dinero, tiempo, capital humano, ¿cierto? Horas máquina, entonces lo hacemos para eso. También para coordinar las áreas de la empresa, para que la parte comercial esté alineada con la parte productiva. Es decir, que si la parte productiva dice necesitamos hacer un nuevo producto y promocionarlo, la parte comercial lo promocione de acuerdo a las necesidades. Para reducir costos de inventario, ¿cierto? Porque si vamos a guardar nuestro producto, eso nos va a generar a nosotros un costo. Y para mejorar el nivel del servicio del cliente, ¿cierto? Para que el producto le llegue a la hora que es, le llegue el día que debe de ser, ¿cierto? Entonces vamos a hablar sobre las características claves, ¿cierto? Una de las características claves de la planeación global es que se enfoca a largo plazo y mediano plazo. Es decir, vamos a planear, por ejemplo, la producción para todo un año o vamos a planear, por ejemplo, la producción para 2 años, ¿cierto? Entonces, normalmente siempre se hace para un año, pero se divide esta, por ejemplo, en trimestres, en semestres, en bimestres, ¿cierto? Esto se debe determinar también la familia de los productos. ¿Qué tipo de productos voy a hacer? ¿Voy a hacer lavadoras de una o dos compartimientos, ¿cierto? ¿O los voy a hacer en cuántas líneas de producción, en cuántas etapas, ¿cierto? Se debe trabajar con capacidad agregada. Yo debo conocer la capacidad que tiene mi máquina, mi personal, la capacidad que tengo de tener materia prima. Y debe ser un puente entre la estrategia y la ejecución, lo que yo planeo para que mi empresa produzca y lo que ejecuto, ¿cierto? Entonces, como hablamos, la escala de tiempo siempre suele ser mayor a 3 meses y puede ir hasta los 18 meses, ¿cierto? ¿Cómo se planea la producción? Se puede hacer de diferentes métodos, ¿cierto? Se puede hacer por método de ensayo y error, que la verdad, como que no lo recomiendo porque es muy genérico, puede generar muchos errores, muchas fallas, no es completamente efectivo y acertado. El método intuitivo es cuando nosotros ya lo tenemos por tema de experiencia, pero pues tampoco porque la experiencia también puede fallar respecto al mercado, ¿cierto? Lo más contundente es hacerlo de estas dos maneras, modelos matemáticos y por medio de programación lineal, porque esto siempre va a ser un poco más exacto, los números siempre van a tender a ser mucho más exactos. Y nosotros nos vamos a enfocar en esta, programación lineal. ¿En qué consiste la programación lineal para planear la producción? Es un modelo matemático que permite encontrar la mejor combinación de productos para producir y tener la máxima utilidad de la contribución, es decir, ganar lo máximo que pueda con los productos, también para reducir los costos, porque puedo generar costos al producir mis productos, por ejemplo, costos de materia prima, de mano de obra, de inventario, y cumplir con las restricciones, ¿cierto? ¿Cómo así? Que yo no puedo trabajar más días de los que tengo disponibles, que no puedo utilizar más materia prima de la que cuento. Entonces, ¿cuáles son los elementos de nuestro modelo? Debemos tener variables de decisión que son como las respuestas a las que nosotros queremos llegar. Debemos tener un objetivo, maximizar en este caso, por ejemplo, o bien sea las utilidades o minimizar el costo, o minimizar tiempos, también podemos minimizar, o el número de trabajadores que necesitamos, o las estaciones de trabajo, o los puestos de trabajo. ¿Y qué restricciones? Las restricciones son como esas limitantes que tenemos. Yo tengo limitantes en mis recursos, en mi demanda y en mi capacidad. Y vamos a llegar a una solución óptima, que es al final, ¿qué vamos a construir? ¿Qué vamos a producir? ¿Cierto? Entonces, en resumen, la planeación global de la producción define el rumbo de la producción en mediano y largo plazo. Mi empresa, en base a mi planeación, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a producir? ¿Y cómo va a satisfacer esa demanda de mis clientes? ¿Cierto? Asegurando que la empresa produzca las cantidades correctas, ¿cierto? Los productos correctos, las cantidades correctas en el momento correcto, ¿cierto? Que le llegue al cliente justo cuando el cliente lo necesita y no que le llegue días después. Entonces, para eso vamos a solucionar un ejercicio para ponernos en contexto. Este es el ejercicio que vamos a solucionar y dice de la siguiente manera. Una empresa manufacturera elabora la producción de una familia de productos. Cuando hablamos de una familia de productos, puede ser, por ejemplo, familia de lavadoras, familia de neveras, familia de carros, familia de automóviles, de barcos, aviones, en función de los pedidos y contra inventario, ¿cierto?
los cuales deben ser fabricados a lo largo de 4 etapas. Esos productos, esa familia de productos se fabrican en 4 etapas. En estas etapas puede ser, por ejemplo, corte, ensamble, pintura y acabado, que fue la que yo le quise dar, por ejemplo. Para tal efecto cuenta con diferentes tecnologías. Cuando hablamos de tecnologías hablamos de tipo de máquinas, que también se conocen como fuentes, ¿cierto? Entonces tenemos diferentes tipos de máquinas por etapa. Es decir, que para la etapa 1 voy a tener unas máquinas, para la etapa 2 otras máquinas y así sucesivamente. Y concretamente se disponen de, para la primera fuente o para la primera máquina se dispone de 3 máquinas de ese tipo. Para la segunda 2 máquinas de ese tipo, para la tercera 3 máquinas de ese tipo y para la cuarta 4 máquinas de ese tipo, ¿cierto? Para esa etapa respectivamente. Es decir, para la etapa 1 voy a necesitar esas máquinas. Para la etapa 2 estas máquinas y para la etapa 3 estas y para las 4 estas y así sucesivamente. Entonces la empresa trabaja 6 días por semana, de lunes a sábado. No trabaja días feriados ni la Semana Santa. Además programa vacaciones colectivas los últimos 8 días del mes de enero, en un turno de 8 horas. Todos trabajan en un turno de 8 horas. Para el cálculo de las capacidades, tomar como base el año 2026. ¿Cierto? Entonces, en resumen, ¿qué nos está diciendo aquí nuestra primera parte? Que tenemos una empresa que va a producir una familia de productos y estos productos se van a hacer en diferentes etapas y que cada una de estas etapas tiene máquinas y nos dan unos días disponibles para trabajar. ¿Por qué es importante estos días? Porque yo no puedo planear la producción teniendo en cuenta 7 días a la semana si voy a trabajar 6. Y que todo mi año, por ejemplo, como les comentaba, la planeación de la producción se hace anual, por ejemplo. En este caso, supongamos que lo vamos a hacer anual. Entonces yo no puedo planear con días que no estoy trabajando, porque esos días no voy a producir, pero tampoco voy a gastar. Entonces no puedo cargar ese costo, no puedo cargar ese consumo de materia prima a los días que no voy a estar operativamente. Continuamos con nuestro ejercicio. Adicionalmente, el inventario inicial del producto terminado y el inventario final deseado se conocen. Es decir, que yo sé que el inventario final necesito de mi producto lo conozco, ¿cierto? Se conoce ese inventario. Entonces ya tenemos como una especie de restricción que debo de tener inventario final del producto. Inicial y final, vean. Del producto terminado, del producto que ya salió de todas las etapas. Así como existe una política de inventario inicial y final del producto en proceso, es decir, que en cada una de las etapas voy a también tener inventario, es decir, voy a guardar en corte, voy a guardar unas cosas, en pintura voy a guardar otras cosas, ¿cierto? Según mis etapas voy a guardar un tipo de material. Por ejemplo, en proceso, ¿qué voy a guardar? Por ejemplo, en proceso tengo que guardar en corte, en ensamble, en pintura. Eso es lo que significa que voy a guardar. Pero que al final va a ser cero. Entre etapas voy a guardar, pero al final va a ser cero. Ya lo vamos a ver más adelante en un diagrama por si no queda muy claro. La demanda requerida estimada para el producto terminado por trimestre se muestra en la tabla 1. Aquí tenemos la tabla 1 con la demanda. Por trimestre, entonces ya vemos aquí nuestro periodo de tiempo, ¿cierto? Vamos a trabajar cada trimestre. Y se muestra en la tabla 1 y la demanda del producto en proceso se estima 10, 20 y 30% para cada una de las etapas respectivamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el producto en proceso para la primera etapa va a ser del 10%, para la segunda etapa va a ser del 20% y para la tercera etapa va a ser del 30% respecto al total del al final. Es decir, vamos a tener una demanda grande y de esa demanda el 10% se va para la primera etapa, el 20% para la segunda y el 30% para la tercera de producto en proceso. Eso ya lo explicaremos más adelante. Estamos dando un contexto de nuestro ejercicio. El número de máquinas y pérdidas de tiempo estándar por unidad de máquinas para cada categoría por etapa de proceso se muestra en la tabla 2. Entonces tenemos una cantidad de máquinas y tenemos unas pérdidas de tiempo, ¿cierto? Por unidad de máquina. Esas pérdidas se pueden dar por mantenimiento, porque la máquina tal vez tuvo una avería, porque tal vez, no sé, se presentó una situación en el cuarto de máquinas y tuvimos que apagarlas todas porque, no sé, se fue la luz, ¿cierto? Entonces hay unas pérdidas de tiempo por categoría por etapa de proceso, ¿cierto? Por cada etapa de proceso hay unas pérdidas que se muestran aquí en la tabla 2. Dice, determinar un plan de producción que indique el nivel de producción por tipo de fuente para cada etapa. Entonces estamos aquí en nivel de producción. ¿Qué queremos decir? Que son las cantidades de producto que deben de hacerse en este caso. Cantidad de producto que se hace en las máquinas para cada una de las etapas en cada uno de los trimestres. Entonces vamos a ver eso, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer en cada etapa, en cada máquina y en cada trimestre? Y el nivel de inventario para cada caso, ¿cierto? Saber cuántas unidades hay fluyendo entre las etapas para inventario, eso también necesitamos saber. El nivel de escasez permitido, hasta dónde yo puedo tener unidades permitidas, para que el costo de producción sea mínimo. Entonces aquí ya nos dice qué debemos de hacer. Lo voy a pintar aquí, en negrita. Nos dice que el costo de producción sea mínimo. Entonces lo que ya sabemos es que tenemos que minimizar el costo de producción, hacerlo lo más pequeñito.
sabiendo cuántos voy a producir. Entonces aquí tenemos mi tabla, aquí tenemos la etapa, las fuentes, el costo unitario por cada uno de esos trimestres para cada una de las etapas, pero ya les vengo a mostrar esto. Primero quiero venir acá para ver cómo solucionamos como tal entonces esto, ¿cierto? ¿Cómo le damos solución a este ejercicio? Lo primero que debemos hacer es identificar y definir los conjuntos, índices o sets del problema. Cuando estamos trabajando en un programa como GAMS, ¿cierto? Tenemos una estructura básica, una estructura que es esta de acá. Todo esto es una estructura de código. Entonces tenemos como una especie de receta, de orden, ¿cierto? Lo primero que vamos a hacer es definir los conjuntos, índices o sets del problema. ¿Qué es esto? Aunque esto parezca como que qué es un set, qué es un índice o qué es un conjunto, ¿cómo así que tenemos que identificar y definir, ¿cierto? No se preocupen porque se los voy a explicar. En nuestro problema, lo primero que debemos de hacer es como una especie de receta. ¿Cómo hace una receta? Debemos de hacer un paso a paso que me determine a mí la solución exacta, o no exacta, pero la más óptima. Entonces aquí tengo una tabla y necesito transformar esto en datos que me sirvan a mí, porque estos datos aquí como que vemos una sopa de letras de números ahí que no sabemos qué es. Entonces vamos a identificarlo. Entonces esto es lo que yo recomiendo, ¿cierto? Esto es como que mi estructura que yo utilizo y la que yo recomiendo. Entonces lo primero que debemos hacer es identificar y definir los conjuntos, índices o sets del problema. Ya leímos el problema, vamos a identificar los conjuntos. Pero antes de todo definamos qué es un set. Expliquemos qué es esto. A ver, en nuestro problema lo que nosotros necesitamos es identificar conjuntos de elementos para asociarlos, es decir, para tenerlos en cuenta en nuestro código matemático. Necesitamos transformar el texto en cosas matemáticas. Entonces, cuando hablamos de un set que debemos de definir, estamos hablando de un índice. Pero para mí me gusta llamar los índices como conjuntos, ¿cierto? Que es como un conjunto cuando estábamos en el colegio, que teníamos el conjunto A de tantos elementos, ya que habían unos elementos, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de índices. En este caso, índices, por ejemplo, puede ser el índice P, el índice M, el índice D y el índice T. ¿Qué es un índice? Pues yo lo llamo como un conjunto. Por ejemplo, el índice P. ¿Qué es el índice P? El índice de productos. Entonces, cada vez que yo ponga P, ya sé que P me hace referencia a mis productos, ¿cierto? Cuando yo ponga P, ya sé qué índice hace referencia a mis productos. Entonces, por ejemplo, P, cada vez que yo hable de P, estoy hablando de productos, pero P va a recoger todos estos productos de acá. El producto 1, el producto 2, el producto 3 y el producto N. Otro índice puede ser, por ejemplo, M, que puede ser el índice de los meses. Cada vez que yo hable de M, voy a estar hablando de los meses con los que voy a trabajar. Por ejemplo, el mes 1, el mes 2, el mes 3, el mes 4. Es como el conjunto de elementos. Entonces, teniendo en cuenta ya que mis sets es como un conjunto de elementos que yo puedo como, por decirlo así, agrupar. Aquí, ¿cuáles serían los índices con los que yo voy a trabajar? ¿Por qué? Porque necesitamos transformar esto en modelo matemático. El modelo matemático necesita unos índices. Todos los índices que yo necesito son estos de acá, vean. ¿Por qué? Porque como lo ven es un grupo de cosas. En mi caso, ¿qué es un grupo de cosas? Por ejemplo, aquí vean, la tapa y el estado, o la tapa, por ejemplo, con la que vamos a trabajar, es un índice. ¿Por qué un índice? Porque me recoge un grupo de etapas. La etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 y la etapa 4 para producir mis productos. Entonces, esto lo voy a definir como un índice. Entonces, este índice lo voy a llamar etapas, ¿sí? Entonces, este índice lo voy a llamar etapas. Entonces, vengo acá. Quiero que nos enfoquemos primero en esta parte. Ya después les explicaré esto. Mi primer índice que voy a llamar es etapas. Y va de la etapa 1 a la etapa 4. ¿Por qué? Porque en nuestro contexto del ejercicio, ¿cierto? En nuestro contexto del ejercicio tenemos cuatro etapas. Ven, 1, 2, 3 y 4. Y aquí nos dice que tenemos cuatro etapas del proceso. Que yo les quise dar nombre como por ejemplo corte, ensamble, pintura y acabado. ¿Cierto? Entonces tenemos cuatro etapas. Que yo las llamé aquí como I, etapas I. I va de la 1 a la 4. Cuando estamos trabajando en código en GAMS, podemos escribirlo de esta manera. Entonces, cuando yo escribo, definimos nuestros sets, nuestros índices. Entonces, escribo con el identificador que quiero y el nombre que necesito. Entonces, ya sé que cada vez que hable de I, estoy hablando de etapas. Pero ¿de cuáles etapas? De la etapa 1 hasta la etapa 4. Eso también yo lo puedo escribir de la siguiente manera. I1, I2, I3, I4 y lo cierro acá, ¿cierto? Entonces, como si yo quitara esto de aquí, lo puedo escribir así. Pero para no tener que escribir todo eso, pues lo vamos a escribir, lo vamos a dejar así. Que vamos desde la etapa 1 hasta la etapa 4. Eso es lo que me quiere decir esta primera, bueno, segunda línea de código, es esta de aquí.
Ya definí mi primera etapa, mi primer índice en que me va a recoger etapas. Entonces, cada vez que yo vea un i por allá abajo, ya sé que estoy hablando de mis etapas. ¿Y de cuáles? De estas cuatro. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros necesitamos. Ahora vámonos al siguiente enunciado de nuestro ejercicio. La siguiente etapa que tengo es las fuentes, o en este caso las máquinas. Cada vez que hablamos de fuentes estamos hablando de máquinas. Aquí me dice que para cada etapa, vean, para cada etapa yo voy a tener, por ejemplo, aquí voy a tener tres máquinas, vean, uno, 2 y 3. Para la etapa 2 apenas voy a utilizar dos máquinas. Para la etapa 3 voy a utilizar tres máquinas y para la etapa 4 cuatro máquinas. Por ejemplo, aquí para corte solo necesito tres máquinas que me corten. Para la etapa 2 voy a necesitar dos tipos de máquinas. Para mi etapa 3, que por ejemplo esto es pintura, voy a necesitar tres máquinas, tres tipos de máquinas y para mi etapa 4, cuatro tipos de máquinas diferentes. Entonces también vamos a recoger fuentes por etapa como un índice. ¿Por qué? Porque me agrupa las máquinas, ¿cierto? Aquí mi P me está agrupando productos. En mi caso a mí me está agrupando J máquinas, ¿cierto? Eso me está agrupando a mí, máquinas, ¿cierto? Eso me agrupa a mí, máquinas, ¿cierto? Cuando hablamos de J me está agrupando a mí mis máquinas. Listo, ya tenemos dos índices. Como vemos acá, tenemos, yo lo decidí llamar J. Aquí podemos llamarlo, por ejemplo, M, si les queda mejor. En mi caso, yo lo voy a dejar J porque así ya lo tengo. Entonces tenemos fuentes. Yo tengo desde la fuente 1 hasta la fuente 4. Y lo siguiente que vamos es por T, por trimestre, ¿cierto? Vamos a ir por trimestre. Entonces vamos desde el trimestre 0 hasta el trimestre 4. ¿Por qué trimestres va a ser también conocido como un índice? Porque aquí nos estamos hablando de 1, 2, 3 y 4 trimestres. Necesito un índice que me recoja mi tiempo de producción. El tiempo de producción que voy a hacer son trimestres, vean. Donde me decía por acá, la empresa trabaja, Miren, producto terminado por trimestre. Y dice que es un turno de 8 horas para el cálculo de las demandas. Aquí nos decía que el año 2026. Un año, ¿cuántos trimestres tiene? 4 trimestres, ¿cierto? Entonces voy a venir acá a utilizar 4 trimestres. ¿Por qué necesito el trimestre cero? Más adelante les voy a contar por qué. Pero ténganlo aquí en cuenta. No arrancamos desde 1, sino arrancamos desde cero. ¿Por qué? Porque necesitamos unas entradas. Yo no puedo pesar el día lunes si no tengo materia prima, por lo cual necesito algo del domingo. Entonces yo no puedo arrancar mi día 1 si no tengo desde mi día cero. Entonces eso lo voy a explicar más adelante, no se preocupen. Entonces ya una vez que hayamos definido nuestros índices, ¿cierto? Que son estos de acá. El siguiente paso que llevamos aquí, vean, ya definimos nuestros índices. Ya tenemos tres índices, etapa, fuente y trimestres, que es lo que me recoge la información a mí. Lo siguiente que voy a hacer es alimentar el modelo con los parámetros de los datos suministrados. Pero vean acá les coloqué un comentario, se los voy a leer. Estas funciones de acá las utilizamos para poner comentarios. Dice, los índices de los diferentes elementos del ejercicio que tenemos son estos de acá. Por ejemplo, y etapas. Va de la etapa 1 a la etapa 4. ¿Qué hace referencia a esto? Hace referencia a las cuatro etapas que tenemos para producir el producto terminado. Ejemplo, corte, ensamble, pintura y acabados. J, que sería este de acá, que va de la 1 a la 4. Hace referencia a los cuatro tipos de máquinas por etapa de proceso. Ejemplo, sierra, prensa, compresor y torno. Y T, trimestres, que es la demanda trimestral. Trimestral. ¿Cierto? Entonces aquí vamos a cerrar este texto. Entonces aquí, esto es simplemente un texto que les puse. Bueno, ahora vámonos con la siguiente parte, que es alimentar el modelo con los parámetros o datos suministrados. ¿Qué es un parámetro? ¿Qué es un dato? Bueno, son los datos que nos da el ejercicio. Definamos primero qué es un parámetro. Un parámetro es información que me da mi ejercicio o la información que yo tengo en mi contexto empresarial. Por ejemplo, ¿cuánta materia prima voy a consumir por producto? ¿Cuál es el tiempo de producción por producto? ¿Cuál es la demanda en el tiempo? ¿Cierto? Eso es un parámetro. Si vemos acá, por ejemplo, en nuestro ejercicio, la tabla nos da muchos parámetros. Por ejemplo, vean, costo unitario por periodo. El costo es 25 para el periodo 1, 28 para el periodo 2, ¿cierto? Por ejemplo, aquí costos de preparación. 25.000 para la máquina 1 en la etapa 1, 24.000 para la máquina 2 en la etapa 1, 20.000 en la máquina 3 para la etapa 1, ¿sí? Vean, sí. Algo que debemos de tener en cuenta y que les quiero tener
Bueno, recalcar es que un índice debe estar en función de otro. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá vean, la materia prima está en función de la cantidad de productos que haya. El tiempo de producción está en función del producto y la demanda está en función del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que está como amarrado. Un parámetro está amarrado, es decir, que tiene dos contextos. Por ejemplo, acá vean, la materia prima que yo voy a consumir en mis productos, el tiempo que voy a consumir en mis productos, en hacer un producto, los productos que voy a necesitar para un mes, por ejemplo. Entonces, los parámetros es algo que tiene como dos elementos, una cosa que está amarrada a otra, ¿cierto? Por ejemplo, acá que está amarrado, vean, el costo unitario, vean, el costo unitario está amarrado tanto por etapa como por, perdón, tanto por máquina como por etapa. Por ejemplo, 25.000 para la máquina uno, para la etapa uno, 28.000 para la máquina uno, en la etapa uno, para el trimestre 2 en este caso, ¿sí? Si ven que estos costos de acá están amarrados tanto a la máquina como a la etapa, entonces esto que está aquí en verde es un parámetro. Vean que aquí el parámetro está en función, vean sea del tiempo, de la máquina y de la etapa. Va variando, vean aquí, por ejemplo, 30 para el trimestre uno, para la máquina 3 en la etapa uno. Otro parámetro que tenemos acá es el costo de preparación, ¿cierto? Me vale 25.000 alistar mi máquina uno en la etapa uno. Me vale 24.000 tener mi máquina lista, mi tipo de máquina lista 2 en la etapa uno. 20.000 mi tipo de máquina 3 en la etapa uno. Y así van cambiando, vean. Entonces, el costo de preparación está en función de la máquina y de la etapa. Porque aunque sea para bien, por ejemplo aquí, también está utilizando la máquina uno, pero el costo ya es diferente, es 24.000 porque estamos en otra etapa. Entonces aquí ya tenemos otro parámetro, vean, lo vamos a agregar acá. Primer parámetro, bueno, ese lo vamos a explicar ahorita en un momento. Otro parámetro que tenemos aquí es el costo de mantener. Por ejemplo, el costo de mantener mi etapa uno. Vean que esto no está en función de las máquinas porque para las tres máquinas es el mismo, pero está en función de la etapa porque a medida que cambia la etapa cambia también el costo. Entonces, para todas las máquinas es el mismo, es el costo de mantener. ¿Pero qué es esto? Pues un inventario. El costo de mantener inventario o producto en la etapa uno. El costo de mantener producto en la etapa 2, el costo de mantener producto en la etapa 3 y el costo de mantener producto en la etapa 4. No depende de las máquinas ni del periodo, pero sí depende de la etapa. Entonces aquí ya vemos, por ejemplo, esta otra cosa. Por ejemplo, número de máquinas disponibles por fuente. ¿Cierto? Tengo 5 máquinas disponibles para el tipo de máquina uno y para la etapa uno. 5 máquinas disponibles para el tipo de máquina 2 para la etapa uno. 10 máquinas disponibles para el tipo de máquina 3 en la etapa uno y así sucesivamente. Entonces, como ven, todo estos son parámetros. Tasa de producción de unidades por hora. 20 unidades por hora en la máquina uno para la etapa uno. 25 para la máquina 2 en la etapa uno y 28 y así sucesivamente, vean. Y aquí pérdidas de tiempo por mantenimiento, 12.2 pérdidas de tiempo, pero esto es por trimestre, en horas mes, vean, perdón, por mes, vean aquí me dice mes, ¿cierto? Entonces 12.2 pérdidas de mantenimiento, 12.2 horas al mes para la máquina uno en la etapa uno, ¿cierto? Entonces esto también es un parámetro. Y aquí, como les decía, esta demanda trimestral no está en función de nada, la demanda solamente está en función de unidades, no dice más. Entonces, pues es un índice. Ahora, ¿qué debo de considerar en mi problema que no me aparece ahí? Que no me dice directamente en estas tablas. Debo considerar, vean, la empresa trabaja 6 días a la semana, de lunes a sábado, no trabaja días feriados. Bueno, esto de acá son datos que debo considerar como parámetro. ¿Por qué? Porque están en función de mi tiempo. ¿De mi tiempo de qué? De mi tiempo de trabajo. Como voy a trabajar en trimestres, necesito calcular los días disponibles por trimestre. Vean, voy a colocarlo aquí y ahorita lo borro. Días por trimestre. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener otro parámetro, porque vean que tengo días en función del trimestre, ¿cierto? Entonces vamos a calcular ese primer parámetro que no me dice mi tabla aquí, pero que lo tengo que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque necesito considerar qué días de mi trimestre voy a trabajar. ¿Por qué? Porque esos días que trabajo sí produzco. Los días que no trabajo pues no voy a producir. Por lo tanto, si no produzco, pues no tengo costo. Y lo que queremos es minimizar el costo. Este video va a quedar súper larguísimo, pero voy a ponerle un título así bien interesante como curso de GAMS o algo así. O mejor curso de desarrollo de un modelo de planeación de capacidades o algo. Para que si lo vean hasta el final, vean realmente que tiene mucho, mucho, mucho trabajo, pero realmente es muy interesante. Entonces el primer parámetro que yo quise poner es días disponibles por trimestre. Así se pone un parámetro. Se nombra aquí parameters y se coloca aquí como con una especie de acrónimo. Yo coloqué días disponibles por trimestre. Y vean la importancia de mi índice. Aquí me dice T porque está en función de mi trimestre, vean. Está en función de mi trimestre. No puedo colocar aquí I, porque si coloco I, estoy diciendo que está en función de mis etapas. Yo tengo días, les voy a hacer una pregunta.
yo tengo días disponibles, vean, disponibles por etapa. No, yo no tengo mis días disponibles por etapa, ¿cierto? Entonces, esto tiene que estar en función de T. Días disponibles por trimestre T, por eso le coloco acá T. Entonces, para el trimestre 1 tengo 64 días disponibles, para el trimestre 2 69, para el trimestre 3 76 y para el trimestre 4 74. ¿Cómo calculo esas etapas, esos días por trimestre? Pues me dice que voy a trabajar de lunes a sábado, que no voy a trabajar festivos, ni la Semana Santa. Y además programa vacaciones y que vamos a trabajar en el 2026. Entonces, ¿cómo hice yo? Pues simplemente hice lo siguiente. Tomé el calendario para el año 2026 y calculé 1, 2, 3. Tengo mi primer trimestre. No voy a trabajar domingos, pues quito los domingos, vean, quite los domingos, quito los domingos, quito los domingos. Me dice que tampoco voy a trabajar festivos, pues quito mis dos festivos. Y que los últimos 8 días de enero tampoco voy a trabajar porque son vacaciones. ¿Cuáles son mis días disponibles? Uno, estos de acá, estos que están aquí en blanco, y estos que están aquí en blanco son mis días disponibles. Entonces aquí tengo estos días disponibles para enero. Voy miro los días disponibles para febrero, que son todos estos. Y mis días disponibles para marzo, que son estos, vean, estos son mis días disponibles para marzo. Y lo sumo. Y la suma de estos días que tengo disponibles, que no marqué acá, me da 64 para el primer trimestre. Vean, 64 días disponibles para este primer trimestre. Y así sucesivamente para todos. Por ejemplo, vea que me dice que no trabajo Semana Santa. Entonces Semana Santa está acá, vean. Estos días de acá son los días de Semana Santa. Entonces también los quito. Y así sucesivamente hago con todos, vean. Entonces calculo mis días que sí tengo disponibles. Vean, aquí todos estos son mis días disponibles. Acá están mis días disponibles. Y aquí están mis días disponibles, ¿cierto? Y lo sumo. Y con esos días disponibles, pues aquí voy calculando. Aquí ya tengo 69. Y así para cada uno, vean. Los dos días que no están marcados los sumo por trimestre y ya sé cuántos días disponibles tengo. Entonces, para los días disponibles revisamos el calendario para el año 2026 y le restamos los días que no se elaboran por trimestre, festivos, vacaciones, domingos y Semana Santa. Entonces ya metí mi primer parámetro de días disponibles por trimestre en función de cada trimestre. Entonces para el trimestre 1, 60. Vean que aquí ya estoy nombrando, vean, trimestre 1, y aquí lo tenía, vean, trimestre desde el 0 hasta el 4. Este todavía me queda en boca porque ahorita se los voy a explicar más adelante. Pero igual el trimestre 0 va a ser 0. Solo que es que necesito un dato de entrada y ya les voy a explicar más adelante. Siguiente parámetro que voy a meter, costo de mantenimiento. Vean, costo de mantenimiento de inventario en cada etapa I. Y le voy a decir por I. ¿Por qué? Porque mi costo de mantenimiento, si vengo aquí a mi ejercicio, vean, costo de mantenimiento de inventario. Creo que es este, sí. Vean, mantenimiento de inventario. El costo por tener inventario, por yo tener inventario. Entonces, el costo por yo tener inventario está aquí, veanlo. 2, 3, 4 y 5 por etapa. Vean, no varía por máquina, pero sí varía por etapa. Entonces aquí lo voy a poner, vean, costo de mantenimiento y inventario en cada etapa. Para la etapa 1 va a ser 2, vean, etapa 1, 2. Para la etapa 2 va a ser 3. Para la etapa 3 va a ser 4 y para la etapa 4 va a ser 5. Veanlo aquí. Entonces ya metí aquí. Entonces costo de mantenimiento en función de mi etapa. Entonces el siguiente parámetro que voy a meter es demanda de los trimestres T del producto terminado, que vendría siendo esta de aquí, vean. Resulta y pasa que aquí tengo que considerar algo. Recuerden que aquí el enunciado me decían, vea, que la demanda requerida estimada para el producto terminado por trimestre se muestra en la tabla 1. Entonces, esta es la demanda de producto terminado, del producto que voy a sacar. Pero la demanda del producto en proceso se estima como el 10, el 20 y el 30% por cada una de las etapas. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener una demanda en mis etapas. ¿Sí? Vean acá este dibujito que les puse acá. Este diagrama es conocido como un diagrama de nodos. Se los voy a explicar de una vez porque siento que es importante. Con lo que necesito explicarles. Esto es un diagrama de nodos. Cada una de estas bolitas simboliza una etapa. Vean, etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. Y todo, o sea, cada grupo de esto de acá es etapas y trimestres. Vean, las etapas para el trimestre 1, las etapas para el trimestre 2, las etapas para el trimestre 3 y las etapas para el trimestre 4. Vean. Entonces, yo tengo una demanda de producto en proceso, vean, que yo estoy sacando producto en proceso de mis etapas. Y aquí ya sacaré simplemente el producto final. Entonces estoy sacando una demanda de producto en proceso, vean. Me dice que aquí es del 10%, de aquí el 20% y aquí el 30% del total de esta demanda. Entonces este 10% va a ser de esta demanda. El 20% que hay acá va a ser de esta demanda. Y el 30% que hay acá va a ser de esta demanda, ¿cierto?
Entonces, si yo conozco esta demanda, si yo conozco los valores de esta demanda, pues simplemente calculo el porcentaje que le corresponde para cada una de estas partes, para cada una de estas partes, ¿cierto? Entonces, si yo conozco aquí mi demanda en mis datos de aquí, vean, aquí me dice que la demanda por trimestre es de 50.500, 65.500, 82.000 y 92.000. Pues entonces yo simplemente la calculo de la siguiente manera. Vean, aquí la coloqué. La demanda para el trimestre uno, aquí están, vean, aquí están las demandas. Exactamente lo mismo que teníamos acá en esta tablita, vean, aquí están. Entonces, la demanda del producto del proceso de las etapas uno, 2 y 3 va del 10, 20 y 30%. Entonces, vean, el 10% para la etapa uno, trimestre uno. Entonces, etapa uno, trimestre uno. El total por el 10% me da ese valor, ¿cierto? Entonces, vengo aquí mi diagrama, vean. Etapa uno, trimestre uno. ¿Cuánto es aquí el valor? Pues de a los 50.500 le saco el 10% y ya sé cuánto es ese valor. Lo voy poniendo en mi tablita, vean. Para etapa uno, trimestre 2, aquí vean. Etapa uno, trimestre 2, que es este de aquí, que sería este de acá, o esta de aquí. Entonces vamos a ver cuánto le corresponde. Es estos, para mentiras, es este de acá. 65.000 por el 10%, que sería ese valor de acá. Vean, ese 65.000 es el que está aquí, vean. Y así para mis etapas. Entonces para el 10% hago eso. Para cada una de mi etapa uno, para cada uno de los trimestres calculo eso y lo voy poniendo aquí en mi tabla, vean. Etapa uno, trimestre uno, el valor. Etapa 2, trimestre uno, el valor. Etapa 3, trimestre uno, el valor. Vean, aquí lo voy a dejar. Para que lo vean. En el 20% va a ser lo mismo. Voy a coger mi demanda para el trimestre 2 y ahora le voy a sacar el 20%. Pero ese 20% ¿dónde va? Ese 20% va es para aquí, para esa de aquí. Y el 30% iría para esta acá, pero del total que sacamos acá, ¿cierto? De esos totales es donde yo calculo mis demandas de acá y de acá, ¿cierto? Entonces aquí están, vean. Para la etapa uno, trimestre uno, ¿cierto? Y aquí me hace falta simplemente ponerla del trimestre. Mentiras, ahí están todas. ¿Por qué no hacemos de la etapa 4? Porque vean, perdón, es acá. Porque vean que en mi etapa 4 yo ya conozco cuál es la demanda. En mi etapa 4 ya conozco cuál es mi demanda, que es la demanda grande que teníamos acá, vean. Esta de aquí, que vendría siendo esta misma de acá. Entonces no hay necesidad de hacerlo para la etapa 4, simplemente lo hago para las tres etapas. Y lo meto como un parámetro, vean, demanda de producto en proceso en las etapas para los trimestres y aquí los meto, vean. Lo meto como una especie de tabla, no como un parámetro, sino como una tabla. Que en realidad una tabla es un parámetro que asocia dos cosas, etapas y productos. Y aquí lo tenemos, veanlo. Esta es la etapa grande, esta es la demanda trimestral que vendría siendo esta de aquí, veanla. Aquí la meto como parámetro. Y más abajo, que es hasta aquí, vean, es la etapa de producto en proceso, ¿cierto? Entonces aquí lo que hice fue meter mi demanda de los trimestres. Simplemente la metí ahí, que es esta misma de aquí abajo. La puse como un parámetro. Aquí tengo el costo de preparación de las etapas en las fuentes o en las máquinas. Costo de preparación en la etapa I para la fuente J de las máquinas. Vean. Entonces aquí tengo para la etapa 1, cuánto es mi costo en la máquina 1. Para mi etapa 1 en la máquina 2. Y esto de aquí es esto mismo de acá. Esto de aquí, vean, costo unitario por periodo. Entonces 25, 28, 30, 28. Tiras, este es el valor. Ah, es este valor acá. Costo de preparación, vean. Costo de preparación. El costo de alistar mis máquinas. Entonces, para etapa 1, máquina 1, 25.000. Etapa 1, máquina 1, 25.000. Etapa 1, máquina 2, 24.000. Vean, 24.000. Etapa 1, máquina 3, 20.000. Y donde aquí no hay, pues simplemente 0. Porque vean que aquí no hay una cuarta máquina. Entonces le coloco 0. Y así para todas. Vean, costo de preparación. Aquí nombro tabla. Tabla. Vamos en este momento 33 minutos. El siguiente parámetro, bueno, todo importante, todo terminar con punto y coma, los bloques. Aquí terminé este bloque con punto y coma. Esto simplemente es para hacer un llamado y escribir un texto, un comentario sin que me afecte mis cálculos. Aquí mi parámetro, parameters. Cuando yo cierre mi bloque parameters, le coloco el punto y coma, porque aquí metí un parámetro y aquí otro parámetro. Y aquí otro parámetro. Aquí ya cierre con punto y coma porque es mi bloque de parámetros. ¿Listo? Aquí vamos con la tabla de los costos de preparación, que vendría siendo, perdón, esta de aquí. Costos de preparación, que vendría siendo esto de acá. Vamos con la siguiente, que es el número de máquinas disponibles en la etapa para la fuente J. Entonces aquí la tenemos, vean. Número de máquinas disponibles, aquí vean, número de máquinas disponibles en la etapa por la fuente.
tengo 5 máquinas disponibles para la etapa 1 en la máquina 1. 5 máquinas en la etapa 1 para la máquina 2 y aquí los pongo, vean. 5, 5, 10 y 0. 5, 5, 10 y como no tengo una cuarta, 0. Y así con todos los valores, ¿cierto? Vean, aquí está. Cierro con punto y coma. Por ejemplo aquí, etapa 4, 3, 4, 5 y 6. Etapa 4, vean, 3, 4, 5 y 6. Porque aquí estoy utilizando 4 máquinas, vean. Y donde no pongo 0. Siguiente parámetro, tasa de producción en la etapa I para la fuente J. Entonces la tasa de producción en la etapa I para la fuente J de las máquinas. Y esta tasa de producción está en unidades por hora. Esta es la misma que tenemos acá, vean. Tasa de producción que está aquí. Es este parámetro. Pero esta tasa de producción la tenemos en unidades por hora, vean. Esta tasa de producción está en unidades por hora. Es decir, por ejemplo, para la etapa 1, en la fuente 1 o en la máquina 1 se hacen 20 unidades por hora. Vean. Para el ejercicio debo de considerar que necesito saber el tiempo en horas que gasto en hacer una unidad. Venimos acá, aquí para explicarlo. Resulta y pasa que, aquí arriba, vean. Tengo mi tasa de producción en la etapa I para la fuente J de las máquinas, que es esto mismo de aquí, vean. Aquí. Es este bloque de acá. Es esta misma imagen que tengo acá. Entonces resulta y pasa que aquí me dice que estoy gastando 20, estoy haciendo 20 unidades en una hora, ¿cierto? Estoy teniendo mi unidad dimensional es unidades por hora, 20 unidades por hora en la etapa 1, en la máquina 1. Pero yo necesito transformar esto para calcular mi capacidad como tiempo en unidades, es decir, la inversa. Entonces, lo que yo necesito saber, lo que coloqué en este comentario, vean, que para el ejercicio debo considerar que necesito saber el tiempo en horas que gasto en hacer una unidad, es que aquí me dice que perdón, en una hora estoy haciendo 20 unidades, pero yo necesito saber es una unidad cuántas horas gasta. Yo lo puedo transformar, por ejemplo, 0.5 horas gasta hacer una unidad, que vendría siendo 30 minutos, o 0.1 horas gasta hacer una unidad, que serían 6 minutos, ¿cierto? Porque no es lo mismo hacer, por ejemplo, vean este esfero de acá. Voy a ver si me veo en la cámara, perdón. Si me veo en la cámara, exacto. Entonces, por ejemplo, vean este esfero de acá. Yo puedo hacer este esfero, ¿cierto? O puedo hacer 30 esferos de estos en una hora. Pero la vuelta es cuánto me gasto, cuántas horas me gasto simplemente en hacer este. Entonces, eso es lo que necesitamos para cuestiones de cálculo. Entonces, por eso ponemos aquí esto. Entonces, vamos a después a transformar esto en otra cosa. Lo siguiente que metí es las pérdidas de tiempo por mantenimiento. Entonces, aquí véanlo aquí, pérdidas de tiempo por mantenimiento. Aquí están en meses, vean 12.2, 10.3 en meses, pero como voy a trabajar en trimestres, pues simplemente multiplico 12.2 por 3 y me da este valor, vean. Vamos a hacerlo aquí. Entonces, vean aquí. Entonces, por ejemplo, aquí, 12.2, perdón, 12,2 por 3 y le doy igual. Vean 36.6, veanlo aquí, 36.6 y así sucesivamente con todo. Entonces simplemente multiplicamos por 3. Aquí nos dice, vean. Demanda del producto en proceso. ¿Dónde estamos? Acá, vean. Estas pérdidas por mantenimiento están dadas por horas mes. Necesitamos saber las pérdidas de mantenimiento horas trimestre, por lo cual multiplicamos las dadas de la tabla por 3 meses. Vean aquí las de la tabla, que serían estas de acá. Simplemente multiplicamos por 3 porque un trimestre son 3 meses. Lo que les contaba aquí, vean, la demanda de producto en proceso, que vendría siendo este de aquí. Producto en proceso vendría siendo este de aquí, vean. Este es el producto en proceso, estos que están acá. Y estos que están acá vendrían siendo los productos en proceso. ¿Qué fue lo que hicimos aquí abajo? Aquí calculamos nuestras demandas de producto en proceso. Son las que colocamos aquí, vean, en esta tablita, solo que ahorita me adelanté un poco. La demanda del producto en proceso en las etapas 1 y 2 va del 10, 20 y 30%, por lo cual consideramos la demanda por trimestre total. Sacamos el 10% de la demanda de cada trimestre, luego el 20% y para la segunda etapa el 30% y así para las terceras, ¿cierto? Listo. Que esto de acá es esto mismo de aquí. Veanlo, aquí 50, 65. Listo. Siguiente paso, otra tabla, que es el costo unitario de la etapa y en la fuente J para el mes. Vean que todas estas tablas van teniendo índices, vean. Van amarrando los índices. Etapa, trimestre. Aquí tabla, vean. En el mes 1 para la máquina 1, perdón, en la etapa 1 para la máquina 1, para el trimestre 1 me estoy gastando 25. Aquí me estoy gastando 28. Ve 30 y 28. Que es esta misma tabla de aquí. Esta tabla de aquí grandota, vean. Etapa, mes, trimestre. 25, 28, 30 y 28.
25, 28, 30, 28. Lo escribimos así. Son los costos que estamos gastándonos en cada una de nuestras etapas y para cada una de nuestras máquinas o fuentes J para cada uno de nuestros trimestres. ¿Cierto? Entonces ya una vez metido todos nuestros parámetros, aquí ya están metidos todos nuestros parámetros que necesitábamos, ¿cierto? Todos los datos que nos dan, por ejemplo, nuestras tablas, ¿cierto? Pasamos al tema de las variables. Entonces, nuestro tercer paso es que una vez metido eso, vamos aquí. Definimos las variables, entonces este ya está y este ya está. Siguiente paso, definimos las variables de decisión. ¿Qué es lo que yo quiero saber? ¿Qué yo quiero saber en mi ejercicio? En mi ejercicio yo quiero saber el nivel de producción. Cuando hablo de nivel de producción estoy hablando de unidades que voy a hacer. Entonces cuando hablo de nivel de producción son unidades. ¿Cierto? ¿Qué unidades? ¿Qué cantidad de unidades voy a hacer? Vean. ¿En dónde? En las máquinas, en las fuentes, máquinas o fuentes, en los trimestres y en las etapas. Porque en las etapas también voy a producir. Entonces las variables que yo voy a utilizar, ¿cierto? Las variables que yo voy a utilizar, las variables donde tengo mis variables, perdón, las variables que voy a utilizar están acá, vean. Entonces, voy a llamar mi variable X y va a depender de la etapa porque en la etapa yo voy a producir, en esas etapas yo voy a producir, véanlo. Creo que me voy a traer el pantallazo de allá para acá para poder explicar mejor acá. Entonces vamos a llevarnos un pantallazo de esto para poder rayar y explicar mejor y no estar pasando. Vean, aquí lo voy a poner. Vamos a hacer esto más pequeño, discúlpenme aquí el momento. Por favor, este video va a quedar un poco largo, pero bueno, lo importante es que aprendan, que entiendan. Entonces, vean, voy a llamar X la cantidad a producir en la etapa Y, porque yo aquí voy a producir, vean, tengo unas salidas, por lo tanto tengo que producir, tengo unas salidas. Todas estas flechitas que salen me significa que voy a producir. Cantidad a producir en la etapa Y, vean, en todas estas etapas voy a tener producción. En la fuente, vean, la fuente son las máquinas que yo tengo, que voy a utilizar 1, 2, 3, 4 tipos de máquinas. Entonces voy a producir en la máquina 1 unas unidades, en la máquina 2 voy a producir otras unidades, en la máquina 3 otras unidades y en la máquina 4 otras unidades. Porque cada una de estas máquinas me está produciendo algo en cada una de estas etapas. Entonces, ¿qué cantidad de unidades voy a producir en cada una de estas etapas? En cada máquina, ¿cuántas unidades voy a producir en cada máquina? Y en cada trimestre, ¿cuántas unidades voy a producir en cada trimestre? Entonces, por eso me amarra aquí mi índice esto. Siguiente, inventario. Resulta y pasa que todas estas flechitas que ven aquí de manera horizontal, que van así, todas estas flechitas que ven son inventarios. Estoy mandando un inventario de mi etapa para el siguiente trimestre. Entonces, de mi trimestre 1 estoy mandando unas unidades, o las estoy guardando mejor. Estoy guardando unas unidades para el siguiente trimestre. Estoy guardando unas unidades para el siguiente trimestre y unas unidades para el siguiente trimestre. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, para el trimestre 1 estoy guardando unas unidades porque tal vez el trimestre 2 las necesito para algo, no sé, para alguna cosa. Y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos un inventario. Entonces, es las cantidades de inventario en la etapa I para el trimestre. Estas son mis variables. Otra variable es la capacidad disponible de mis máquinas. Otra variable es la capacidad usada de mis máquinas o de mis recursos. La capacidad disponible es todos los recursos que yo tengo para poder producir. Máquinas, dinero, equipo de personas, ¿cierto? Esos son mis recursos. La capacidad usada es la que realmente use. Por ejemplo, la disponible puede ser el 100% y yo apenas utilicé la mitad. Y esta fue la que utilicé, ¿cierto? Esa fue la que utilicé. Y la sobrante pues va a ser la otra mitad. Si yo utilicé el 100% de mi capacidad, utilicé esta, pues mi sobrante va a ser esta de acá. Y la binaria para determinar las veces que se carga el costo y mi función objetivo. ¿Qué es una binaria? ¿Por qué necesito una binaria? ¿Cómo así que una binaria? Vean aquí. Una variable binaria es aquella que toma dos valores, sí y no, ¿cierto? Es la que se le pueden cargar dos valores. Cuando toma valor de uno, dice que sí, cuando toma valor de dos, dice que no. ¿Por qué voy a utilizar una binaria? La binaria me dice que es para determinar las veces que se carga el costo. ¿Por qué? Bueno, resulta y pasa que como yo tengo máquinas, ¿cierto? Si mi máquina se utiliza, si yo tengo una máquina que se va a utilizar, es decir, que toma valor de uno, va a consumir un dinero, va a consumir un tiempo y va a consumir un personal que opera esa máquina. Si no se usa, pues no necesita esto. Si la máquina está apagada, está en off, pues no necesita estos recursos. Por lo tanto, no se los asigno a mi función objetivo. No se los cargo como tal. No los descuento. No hago uso de ese dinero, por lo cual no lo tomo en cuenta en mis resultados. Por eso necesito una variable binaria. Si la máquina funciona, va a consumir dinero, tiempo y plata.
y personas que la utilizan o que la operan. Y hay que pagarle a esas personas. Entonces la máquina va a utilizar un costo, va a utilizar unos recursos. Si no se usa, pues cero, no tomo esos recursos. Por eso yo necesito una binaria que me diga, ¿utilizo o no utilizo la máquina? Y eso se va a ver reflejado en mi función objetivo. ¿Por qué? Porque mi función objetivo es la que me va a decir, ¿consumo o no consumo dinero? ¿O cuánto dinero consumo? ¿Y cuál es el mínimo dinero que voy a utilizar? ¿Cierto? Entonces ya teniendo mis variables, puedo pasar al siguiente paso. Vean, aquí ya definí mis variables. Aquí, ¿qué estoy diciendo? Integer variable. Estoy diciendo que necesito que estos dos valores o estos dos valores que me genera mi modelo sean números enteros, como variables enteras. Yo no puedo decir que me genere medio producto en la etapa 1, medio producto en la etapa 2 y no me produzca nada en el trimestre. No puedo decir eso. Entonces necesito que sean enteras. Que tomen valores como 1, que tomen valores como 2, no que tomen valores como 1,1, porque ¿cómo voy a hacer un producto y punto 1 en otro lado? Entonces no puedo. Aquí estoy definiendo mis inventarios en cero para los trimestres. Bueno, cuando definimos T como los trimestres del modelo, vean, recuerde cuando definimos T1, T2, T3, T4 como mis trimestres, en realidad estamos trabajando con 5 puntos en el tiempo. ¿Recuerdan el T0 que les coloqué acá? Que estaba allá arribotota, vean el T0 de acá arriba. Estamos trabajando con 5 puntos en el tiempo para el modelo, para que el modelo pueda cerrar los datos con balances correctos. Si tengo 4 trimestres, necesito el inicio del trimestre 1 y el fin del trimestre 4, ¿cierto? Volvemos a nuestro diagrama de nodos. Resulta y pasa, vean, que como les dije, cada flechita de estas es un inventario. En el trimestre 1 necesito el inventario que me entra. Pero este inventario, ¿de dónde sale? Pues de un trimestre cero. Veanlo acá, vean. Entra de un trimestre cero, vean. Entonces aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5 inventarios. Veanlo aquí, ¿cierto? Entonces, este trimestre 1 se está alimentando, vean que tiene una entrada de inventario, tiene una entrada. ¿De dónde sale esa entrada? De un trimestre cero. De un trimestre cero. De algún lado tiene que entrar. Esto no entra por arte de magia. Recordemos la ley de la física, de la conservación de la materia. Esto tiene que salir de algún lado. Entra de un trimestre cero. Por eso nosotros definimos un trimestre cero acá ribotota. ¿Recuerdan que definimos un trimestre acá? Porque necesitamos una entrada. ¿Cierto? Entonces vean, tengo un inventario 2, 3, 4 y aquí tengo un inventario de salida, porque todos tienen entradas y salidas. Vean, todas las etapas tienen entradas y salidas. Entonces vean aquí. Aquí estoy diciendo que mi inventario para las etapas menores a 4 debe ser cero. Para mis etapas, ¿cierto? Estas son mis etapas. Para etapas menores a 4. Es decir, todas estas etapas de acá tienen un inventario en cero que está aquí en verde, vean, está en verde. Y aquí también un inventario de entrada y de salida en verde, que está en cero. ¿Por qué para mi etapa 4 no? ¿Por qué tengo 1000 y por qué tengo 1000? Porque me lo define mi ejercicio, vean. Inventario inicial y final del producto terminado como 1000. Entonces necesito decirle a mi modelo matemático que para estos de aquí, solamente para estos de acá sea cero, solamente para estos de acá sea cero, que inicie en cero y termine en cero. Vengo acá. Inventario fijado. Fijo mi inventario. Necesito fijarlo de mi etapa y de mi trimestre. Para mis etapas menores a 4, vean, etapas menores a 4. Y trimestres mayores a 1. Trimestres mayores a 1, vean. Porque aquí tenemos un trimestre ficticio cero. Para mis trimestres mayores a 1, sea cero. Para mis trimestres, cero, vean. T igual a 1 es cero. Y aquí vamos a fijar esto también. Para menores a 4 también. Para los finales aquí entonces. Estos de acá estoy diciendo que mi inventario inicial, vean aquí, el inicial debe ser cero. Y el final también debe ser cero. Aquí lo defino acá. Para el trimestre 5 debe ser cero. Trimestre 5 que vendría siendo el que hay aquí porque necesitamos una salida. Vean, aquí también tenemos un trimestre 5 que es una salida. Una salida, vean. Así como hay un trimestre ficticio de entrada, que son estos de acá, vamos a tener un trimestre ficticio de salida, que no lo contamos, pero está acá, que es donde sale el producto, vean, trimestre de salida, ¿cierto? También tenemos un trimestre ficticio, entonces aquí también tendríamos un T5 y aquí un T0.
T0 para las entradas, T5 para las salidas. Para todas estas de acá. Para mis entradas tiene que ser 0. Para mis entradas 0 en el trimestre 1. Para mi entrada del trimestre 1 es 0. Y para mi entrada del trimestre 5 debe ser 0. Salidas del T5. ¿Por qué no tomamos T0? Porque T0 tiene una entrada. Porque aquí no estamos diciendo T0, porque T1 igual a 0, porque es una salida. Perdón, es una entrada. Está entrando al trimestre 1 y aquí está saliendo al trimestre 5. Entra al 1 y aquí está saliendo del 4 hacia el 5. Por eso es. Entonces, cuando definimos T como los trimestres, esto ya lo expliqué, ¿cierto? El inicio del T1 y el fin del T4. Inicio del T1 que es y el fin del T4. Ahí están. Menos el 4 porque no incluye la 4, ¿cierto? Porque es menor a 4. Incluimos estos porque aquí ya tienen sus propias demandas y sus propios inventarios. ¿Listo? Ahora vamos con la variable binaria, la que les explicaba, vean. La variable binaria la usa GAMS para ver qué máquinas de... Aquí, así la definimos, ¿cierto? Así es como definimos. Esto es un ordinal, estamos diciendo para en orden menor a 4 y en orden de t igual a 1 y t5. Esta es la sintaxis. Más que la sintaxis nos importa es como la lógica. Vamos en este momento 50 minutos. La variable binaria la usa GAMS para ver qué máquinas desea activar sabiendo que estas tienen un costo de preparación o alistamiento. Las máquinas tienen un costo de preparación o alistamiento, véanlo aquí. Costo de preparación, ¿cierto? Si no hubiera una variable binaria, el modelo diría, ¿cierto? Si no hay una variable binaria, el modelo diría, hagamos todos los productos en todas las máquinas. Que veo convenientes porque como es gratis, si no tengo un costo, pues diga, hagámoslo en todas las máquinas, porque como no tengo costo, pues de que me afano, hagámoslas en todas. Entonces, la variable binaria permite que el modelo diga, ay, jue madre, ¿cierto? Por usar las máquinas me cobran. Veré cuáles de ellas me favorece usar, porque tal vez sean más baratas o consumen menos tiempo. Y pues como las uso, tomo valor de 1, o si no las uso, tomo valor de 0. Si las uso, incurro o no incurro en un costo. Si las uso, pues tienen un costo. Si no, pues no tienen costo. Lo que les explicaba aquí, vean. ¿Cierto? Lo que les explicaba acá. Entonces, si se usa, tienen un costo de preparación, de alistamiento, de mano de obra. Y si no se usa, pues no. ¿Cierto? Creo que esa fue la forma más sencilla que yo pude colocar acá, tanto para entender como para explicarles. Ahora vamos a meter unos escalares. Los escalares son datos que ya sí o sí tenemos. Creo que eso también lo definí acá, vean. A ver si está acá. Sí, definimos variables de decisión, ya están las variables de decisión, ¿cierto? Definimos escalares o datos ya definidos. Por ejemplo, ¿cuáles son nuestros escalares? Que tenemos 8 horas por turno. ¿Dónde dice eso? En nuestro ejercicio, vean. Tenemos 8 horas por turno. Ya sé que siempre va a trabajar 8 horas. Número de turnos, uno solo. Inventario inicial, 1000 e inventario final, 1000. ¿Dónde lo dice? Lo dice acá, vean. Inventario inicial 1000 e inventario final. Y por eso también lo defino acá en mi diagrama de nodos, vean. En mi diagrama de nodos también lo defino acá. Inventario inicial de producto terminado y final de producto terminado, 1000. ¿Cierto? Entonces vamos aquí a nuestro modelo en GAMS y ya va. Entonces, ecuaciones. ¿Qué son las ecuaciones? Es lo que quiero lograr. Voy a hacer tantos productos en tantas máquinas para tantos trimestres. Y eso es lo que voy a hacer en mi función objetivo. Entonces, ¿cuál es mi función objetivo? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero lograr? Que voy a hacer tantos productos en tantas máquinas para tantos trimestres. ¿Cuál es el costo de operar? Pues tengo varios costos, como el inventario, el costo de materia prima, el costo de mano de obra, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el costo de operar mínimo? Entonces voy a quitar esto aquí, porque ya sabemos que estos costos de operar, sí, voy a quitar esto. ¿Cuáles son los costos mínimos? Esto no lo lean aquí. Leanlo así de la siguiente manera. ¿Cuál es el costo de operar mínimo que puedo lograr al querer hacer todos esos productos en tantas máquinas, en tantos trimestres? Eso es el objetivo, minimizar ese costo, minimizar el costo de todas estas cosas, de hacer esos productos en esas máquinas. Veanlo, aquí me dice, vean, aquí el costo mínimo de producir esos productos, ¿en dónde? En las máquinas y en los trimestres. Entonces, esa es mi primera ecuación. Mi segunda ecuación es la restricción de capacidad. No puedo usar más de lo que tengo, ¿cierto? Vean aquí. Como yo tengo unas máquinas y unas personas trabajando y unos costos, no puedo exigirme esos costos, ¿cierto? Es como cuando, aquí les tenía esta imagen, cuando este mancito le dice a Batman que conozca sus límites y él le dice, no tiene límites. Conozca sus límites, joven Wayne. Y Batman le dice, Batman no tiene límites. El problema es que la empresa
sí tiene límites. Tiene límites de materia prima, tiene límites de máquinas, ¿cierto? Por ejemplo, acá hay un límite de maquinaria, vean. Máquinas disponibles. Yo no puedo utilizar 6 máquinas porque no cuento. Aquí apenas tengo 5. Entonces, la restricción de la etapa de flujo 1, 2 y 3. Y aquí restricciones de capacidad. La restricción de capacidad es no puedo usar más de lo que tengo. Tengo unas limitantes. Tengo unas restricciones de flujo en la etapa 1, 2 y 3. ¿Cuáles son mis restricciones de flujo en la etapa 1, 2 y 3? Vean, en la etapa 1, 2 y 3, estas etapas de acá, tengo unas restricciones de flujo. ¿Qué es una restricción de flujo? Que todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale. Ya la vamos a ver, ya lo vamos a explicar. Tengo una restricción de flujo en la etapa 4. Esta es diferente de la 3, de la 4, perdón, es diferente esta de acá, porque vean que estas tienen más salidas, vean, a esta de acá. Porque estas tienen una entrada con unos valores y una salida con unos valores. Y no tiene inventario en proceso, ¿cierto? Entonces, esta de aquí va a ser una restricción y esta de acá va a ser otra restricción. E inventario de producto terminado y producto terminado inicial y final. Entonces aquí también tengo una restricción. Debo decir que sí o sí me debe dejar 1000 en entrada y 1000 en salida. Tengo el cálculo de las capacidades usadas en las etapas por fuentes y trimestres, y el cálculo de las capacidades disponibles en las etapas por fuentes y trimestres, y el cálculo de las capacidades sobrantes, ¿cierto? Esto es lo que les decía. La capacidad usada, es decir, todas las materias primas, máquinas, recursos que utilizo, los disponibles y los sobrantes. Entonces aquí lo que me importa es mi función objetivo, vean. La función objetivo va a ser la sumatoria en Z. ¿Qué Z qué es? En Z es, vean, la función objetivo. Entonces la función objetivo, ¿qué va a ser? Vamos a sumar todas las etapas, todas las máquinas y todos los trimestres para todos los productos. Es decir, todos los productos en todas las etapas, máquinas y trimestres, la cantidad de productos que haga por el costo de hacer cada uno de esos productos. Costo unitario, que ese costo está aquí arriba metido, venlo, por aquí está. Mira, costo unitario. El costo de hacer todos los productos. Más, estábamos sumando solo los costos. El costo de inventario, el inventario que yo voy a tener por el costo de mantener ese inventario. El costo que me cuesta a mí tener el inventario. Más la sumatoria de los costos de preparación de alistar mis máquinas por si utilizo las máquinas o no las utilizo, ¿cierto? Que eso creo que también lo puse acá, vean. Puse mi función objetivo por aquí para explicarla, creo. Ah, sí, vean. Aquí está. Entonces aquí tengo mi función objetivo, vean. Sumatoria de los productos que voy a hacer por el costo de hacer cada uno de esos productos, por la sumatoria del inventario, por el costo de guardar ese inventario, por el costo de preparación, que es el costo de alistar mi máquina, por si la máquina se utiliza. Si se utiliza, pues se le asigna el costo. Y aquí tomaría valor de 1 y significa que sí hay un costo. Si toma valor de 0, no hay un costo, porque no se está utilizando, no se le carga el costo. ¿Cierto? Y aquí tenemos el cálculo de la capacidad disponible. Vean, la capacidad disponible aquí va a ser igual a los días disponibles por trimestre, porque voy a trabajar unos días disponibles. Aquí la tengo. Vean. Cálculo de mis capacidades. La capacidad disponible en todas las etapas para las máquinas para los trimestres va a ser igual. Esto se utiliza para marcar igual. Esto es igual en GAMS. Esto es igual. Va a ser mis días disponibles porque voy a trabajar unos días disponibles. Vean, voy a tener unos días disponibles. Voy a tener unos días disponibles por trimestre, por el número de turnos, porque tengo unos turnos, por las horas trabajadas por turno, por el número de máquinas disponibles y a eso le resto los tiempos. Los tiempos de preparación, de mantenimiento, por ejemplo, por el número de máquinas, por si se carga o no se carga ese costo. Eso es la restricción de mi capacidad, ¿cierto? Días disponibles por número de turnos, por horas por turno, por el número de máquinas disponibles. Aquí me está diciendo cuánto es mi capacidad trimestral. Días disponibles, número de turnos, horas por turno y número de máquinas. Y a eso le resto PTMT, que eso vendría siendo pérdidas de tiempo por mantenimiento. Le resto el tiempo que va a estar parada mi máquina por el número total de máquinas que van a estar paradas y si se activa la máquina o no se activa, es decir, si se usa o no se usa. Aquí es el costo de uso, ¿cierto? Va a ser la tasa de producción. Entonces, vean, cuando tú quieres saber cuánto tiempo va a estar ocupada la máquina, multiplicas la cantidad, vean, la cantidad de unidades que decides producir.
X y T, por el tiempo que gasta cada uno. Ver la línea de código 72, que son, bueno, estos son los trimestres, vean. Los trimestres. Y esta es la tasa de producción, ¿cierto? Por unidades. Vean, tasa de producción, esta es mi tasa de producción. Entonces voy a multiplicar la tasa de producción por las unidades que voy a hacer. Listo. Entonces, el tiempo total es unidades por la tasa de producción. Unidades dimensionales que vamos a tener. Unidad por tiempo por unidad. Y eso me va a dar un resultado de tiempo. Pero resulta y pasa que si multiplicamos por 1 menos 1 sobre tasa de producción, estaríamos haciendo básicamente la inversa del tiempo estándar, lo cual matemáticamente representa la productividad. Entonces, ¿qué pasa? Si yo dejo esto de aquí, vean, si yo dejo esto de aquí, unidades hechas por tasa de producción, mi resultado va a ser tiempo. Y yo necesito saber tiempo, yo necesito es como mi efectividad. Necesito saber las unidades por tiempo, no el tiempo solo, sino las unidades por tiempo. Entonces calculo la inversa de esto, lo que les explicaba con el esfero. ¿Se acuerdan cuando les expliqué lo del esfero en esta parte de acá? Es simplemente eso. Yo necesito transformar de unidades por tiempo en el tiempo que me gasta una unidad. Y eso es lo que se hizo acá. Esa es mi capacidad usada. Ahora, mi capacidad sobrante. ¿Qué es mi capacidad sobrante? Pues va a ser la capacidad sobrante en las etapas de las fuentes de los trimestres va a ser igual a la disponible menos la que uso. Eso va a ser mi sobrante. ¿Cuánto tenía disponible y cuánto usé? Pues va a ser lo que me sobra. La primera restricción de capacidad usada debe ser menor a la capacidad que tengo disponible. Entonces, la capacidad usada debe ser menor. Este simbolito significa menor o igual. Entonces la capacidad usada debe ser menor o igual a la capacidad disponible, porque yo no puedo usar más de lo que tengo disponible. Entonces esa es mi primera restricción. Yo no puedo utilizar más de lo que tengo disponible en capacidad de máquinas, ¿cierto? De costos de inventario, esas cosas. Mi segunda restricción. Entonces, para todos los menores a 4 en las etapas, para todas las etapas menores a 4, vean acá, para todas las etapas menores a 4, ¿qué voy a hacer? Y para los trimestres mayores a 1, para todos estos trimestres, porque recuerden que acá tenemos dos trimestres, el T0 y el T5. Para todos los trimestres mayores a 1, ¿qué voy a hacer? Calcular las unidades más el inventario y debe ser igual. Bueno, en conclusión, ¿qué dice esto? Entradas es igual a esa salida, vean. Entradas, lo que me entra es lo que voy a producir, vean, X, aquí sería X, más el inventario, lo que produzco más el inventario. Este vendría siendo X y este vendría siendo el inventario. Debe ser igual al inventario que sale, si lo vemos de esta manera, que vean. Lo que produzco, es decir, lo que entra a mi etapa, que son mis unidades, más el inventario que entra, vean. Entonces aquí X y aquí Y. Lo que le entra a mi etapa, le entra las unidades que produzco X y mi inventario. Vean, las unidades que produzco X más el inventario debe ser igual a las salidas. ¿Qué sale? Pues sale inventario para el siguiente trimestre, demanda de producto en proceso y producto para la siguiente etapa. Vean, inventario para el siguiente, que sería este de aquí, demanda de producto en proceso, que sería este de aquí, y las unidades que salen para la siguiente etapa. Vean, I más 1 para la siguiente etapa, que vendría siendo esta de aquí, ¿cierto? Si lo vemos aquí más claro, ¿qué sería? Unidades que produzco e inventario que entra. Unidades que produzco e inventario que entra. Igual al inventario que sale, vean, inventario que sale, demanda de producto en proceso y la sumatoria de las unidades que salen para la siguiente. Esto de aquí. Para eso tenemos estas restricciones de acá. Entonces estas van a ser igualiticas, se van a cumplir para todas menores a 4. Y la última que tenemos es la restricción 3, porque para esta en específico cambia la cosa. ¿Por qué? Porque tenemos una entrada de materia prima, otra entrada de inventario, una salida de inventario y una salida. Pero de aquí deben de entrar sí o sí 1000 y aquí al final deben salir 1000. Entonces vean, para el mayor a 1 y en la 4, en la etapa 4, aquí estoy diciendo que en mi etapa 4, para el trimestre T-1, para cualquier trimestre de estos, ¿cierto? Entonces, lo que produzco en mis máquinas para mi etapa 4, ¿cierto? Entonces, el inventario de mi etapa 4, el inventario de mi etapa 4, que es este de aquí, vean, más las unidades que le entran a la etapa 4, vean,
Inventario de la etapa 4. Inventario de la etapa 4. Y unidades que le entran en la etapa 4. Unidades que entran en la etapa 4. Debe ser igual al inventario de la etapa 4 que sale, al inventario de la etapa 4 que sale, y la demanda del trimestre. La demanda del trimestre, vean. Lo que entra, que son estas dos cosas de acá, que vendrían siendo esta de acá y esta de acá, igual a lo que sale, que vendría siendo inventario y producto terminado. Y debo restringir que sea 1000 y 1000. Veanlo acá. Entonces ya sé que para mi etapa 4, en mi mes 0, debe ser esto de acá, que es este mismo de acá. Inventario, lo tengo aquí, véanlo aquí, que debe ser 1000. Esto lo que estoy diciendo acá es que el inventario inicial de mi etapa 4 en mi trimestre 0, vean, aquí como tenemos nuestro trimestre 0, es 1000 y aquí salida 1000. Entonces para el trimestre 0 deben entrar 1000 y deben de salir 1000. Eso es lo que estoy diciendo con esto. Aquí le coloqué IMBO, pero pues IMBO es 1000. Veanlo acá arriba. Aquí está IMBO. Vean, inventario IMBO, que es 1000. Que es lo mismo que poner esto de aquí abajo. Y ya, esto de aquí simplemente es nombre del modelo, modelo de planeación de capacidades. Y vamos a minimizar Z utilizando programación lineal mixta. Y vamos a mostrar estos resultados, que son nuestras variables. Cuando yo corro esto, ¿qué me da? ¿Qué me arroja de resultados? Aquí están mis resultados. El costo mínimo que yo voy a tener es este de aquí, porque estoy diciendo que es Z. Es el costo mínimo, el costo final. Si le doy aquí, la solución de mis resultados va a ser acá. Entonces, display X, ¿cuántas unidades voy a hacer aquí? Vean, lo primero que me botas aquí es la cantidad a producir. Voy a producir estas unidades en esta máquina para este trimestre. En esta etapa para esta máquina y para este trimestre voy a producir estas unidades. Para esta etapa, en esta máquina, en este trimestre voy a producir esto. Aquí me está diciendo todas las unidades que estoy produciendo en cada máquina y en cada trimestre para cada etapa. Z, el costo total que voy a alcanzar. Mínimo. Inventarios. La cantidad de inventario en cada etapa. Voy a guardar en la etapa 4 para el trimestre 0, 1000. Vean que es el mismo que entra aquí. En la etapa 1 va a haber 32.504. Para el trimestre 1, perdón, aquí. Es decir, que aquí esta salida va a ser esta de aquí. Y esta salida va a ser esta de aquí. Vean, estos 1000 va a ser esta salida. Y estos es la cantidad de inventario que va acá. Esto es el resultado que me dio el modelo. Aquí vean, binaria, las máquinas que se activan. Se está activando la máquina 1, la 2 y la 4. Para el trimestre 1, para el trimestre 2, para el trimestre 3 y para el trimestre 4. 1 es que sí se activa. Y aquí ya está la capacidad disponible. Estos son mis datos de capacidad disponible. La consumida. Vean, aquí me consumí todo, aquí me consumí todo, aquí vean. Y la sobrante. Me sobró 168. Si hago la diferencia de esto y de esto me va a dar 168. Y ya está. Y eso sería, vean, como tal, mi modelo de planeación global de capacidades. Un poco extenso, 1 hora con 7 minutos y esperemos que se haya entendido. Cualquier cosa me lo dejan en los comentarios y en el siguiente video vamos a hacer un modelo de planeación agregado, porque la planeación agregada es diferente a la capacidad, es global. La global lo hacemos para años, por ejemplo, trimestres, y la agregada la hacemos para meses, semanas incluso o días. Entonces nos vemos en un siguiente video hablando también de capacidades de planeación, planeación agregada de la producción. Muchas gracias.